Hola de nuevo, comunidad apasionada por el entretenimiento y las emociones a flor de piel. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en este nuestro espacio de encuentro virtual. Espero sinceramente que estén disfrutando de un día maravilloso, y si por alguna razón no es así, pues aquí estamos, con la firme intención de insuflarle un poco de magia y, por qué no, tal vez hasta alguna que otra lágrima de esas que purifican el alma. Hoy, como ya anticipamos en nuestra introducción, vamos a sumergirnos en un momento que no solo conmovió corazones, sino que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos de nosotros, aquel discurso memorable de Kerem Bürsin. Un instante que para un gran número de personas, representó un antes y un después en la forma de percibir a este actor, que a cada paso demuestra ser mucho más que un rostro agraciado. Pero antes de que nos dejemos arrastrar por la corriente de las emociones, permítanme recordarles lo de siempre, porque sabemos que el cariño se demuestra con acciones. Si disfrutan del contenido que preparamos con tanta dedicación y entusiasmo, no duden ni un segundo en suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita que todos conocemos y amamos. De esta manera no se perderán ni un ápice de lo que tenemos para ofrecerles, estarán al tanto de todas las novedades, y lo más importante, nos brindarán ese apoyo vital que nos impulsa a seguir creando vídeos pensados especialmente para ustedes. Recuerden, juntos conformamos una comunidad cada vez más grande, más fuerte y sobre todo, más apasionada por el séptimo arte y la magia que nos ofrece la pantalla chica. Ahora sí, sin más preámbulos, los invito a preparar sus pañuelos, o quizás no los necesiten, pero nunca está de más ser precavidos, porque vamos a desmenuzar cada detalle de ese discurso que resonó en el alma de tantos. Acompáñenme en este viaje emocional, que estoy seguro que no dejará a nadie indiferente. Verán, Kerem Bürsin no es simplemente un rostro que adorna las portadas de revistas o un nombre que encabeza los carteles de las producciones más aclamadas. Es un artista de cuerpo entero, un ser humano que se entrega por completo a cada uno de los personajes que interpreta, un actor con una sensibilidad que se desborda y que, como por arte de magia, traspasa la pantalla, tocando las fibras más íntimas de nuestro ser. Y eso precisamente es lo que pudimos apreciar en aquel discurso que hoy nos congrega. No se trató de un texto frío, recitado sin alma ni emoción, sino de una conexión genuina con el público, una apertura de corazón que resultó ser absolutamente conmovedora. Para comprender la magnitud del impacto de este momento, es fundamental que tengamos en cuenta el contexto en el que se desarrolló. No fue un evento común y corriente, no fue una simple presentación o una rueda de prensa más. Fue un espacio de vulnerabilidad, de reflexión profunda, de un compartir de sentimientos que muy probablemente muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. El discurso, si bien se centraba en su propia experiencia como actor, trascendió las barreras de lo personal para abordar temas universales que nos tocan a todos. Habló de la perseverancia, de la lucha incansable contra las adversidades que la vida nos presenta, de la importancia vital de la conexión humana, de la necesidad de mantener viva la llama de nuestros sueños, a pesar de los obstáculos que puedan interponerse en nuestro camino. No se trató de una lección de vida impartida desde un pedestal, desde una posición de superioridad, sino de una conversación honesta, de un intercambio sincero de experiencias y emociones. Y fue precisamente esa honestidad, esa ausencia de pretensiones, lo que lo hizo tan especial, tan cercano, tan humano. Kerem no se mostró como un ser perfecto, inalcanzable, sino como uno de nosotros, con sus propios miedos, sus inseguridades, sus dudas y, por supuesto, sus sueños. Y fue en esa vulnerabilidad, en esa apertura sin tapujos, donde encontró una fuerza que conmovió a todos los presentes y a quienes tuvimos la oportunidad de ver el vídeo posteriormente. Recuerdo vívidamente el momento en que vi el vídeo por primera vez, y confieso que quedé absolutamente impactada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No me malinterpreten, siempre he reconocido el talento innegable de Kerem, su carisma arrollador, su capacidad para sumergirse en cada personaje y hacerlo suyo. Pero este discurso me permitió ver más allá de la figura pública, más allá del personaje que todos conocemos, más allá de la fama y el glamour que suelen rodear a las celebridades. Me permitió vislumbrar al ser humano que se esconde detrás de esa fachada, con sus luchas internas, sus miedos, sus inseguridades, pero también con sus grandes sueños y sus inmensas ganas de conectar con el mundo que lo rodea. El tono de su voz, suave pero firme, transmitiendo una mezcla de ternura y determinación, las pausas estratégicas que realizaba para dar espacio o a la emoción, permitiendo que cada palabra calara hondo en el corazón del oyente, la forma en que miraba directamente a su público, estableciendo una conexión visual que trascendía la pantalla, todo contribuyó a crear una atmósfera de intimidad y cercanía.
Y fue precisamente en esa intimidad, en ese compartir sincero y genuino, donde la magia ocurrió, donde la emoción se desbordó y donde el mensaje caló hondo en cada uno de los que tuvimos la fortuna de ser testigos de ese momento. En uno de los momentos más impactantes del discurso, Kerem habló sin rodeos sobre los momentos de duda, sobre esas ocasiones en las que sintió que la fuerza lo abandonaba, sobre esas veces en las que incluso llegó a considerar la posibilidad de tirar la toalla, de renunciar a sus sueños. Confesó que la fama y el reconocimiento, a pesar de ser gratificantes y de generar un sentimiento de satisfacción personal, también pueden ser abrumadores, pueden llegar a desorientar, pueden hacer que uno se pierda a sí mismo en ese torbellino de atención mediática y expectativas externas. Y en esas palabras muchos de nosotros nos vimos reflejados, como si Kerem hubiera leído nuestros propios pensamientos, nuestros propios temores. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros no ha dudado alguna vez de sus propias capacidades? ¿Quién no ha sentido en algún momento el peso de las expectativas de los demás? Kerem nos recordó que la lucha forma parte intrínseca del camino, que las dificultades son inevitables, que los momentos de adversidad nos hacen más fuertes, nos moldean como seres humanos, y que es precisamente en esos momentos de prueba donde encontramos la verdadera esencia de quienes somos. Otro punto que resaltó con especial énfasis en su discurso fue la importancia trascendental de la conexión humana. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las relaciones a menudo se reducen a interacciones virtuales, donde los emoticonos y los mensajes de texto parecen sustituir a las conversaciones cara a cara, Kerem nos recordó el valor incalculable de la cercanía, de la empatía, de la compasión. Habló sobre cómo los lazos humanos nos fortalecen, nos inspiran, nos sostienen en los momentos más difíciles y nos ayudan a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y lo dijo con tal pasión, con tal convicción, que era prácticamente imposible no sentir una profunda necesidad de reconectar con aquellos que nos rodean, con las personas que amamos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con aquellos que comparten nuestro mismo camino. Nos recordó que no estamos solos en este viaje, que todos enfrentamos nuestras propias batallas, que todos tenemos nuestros propios desafíos, y que la solidaridad y el apoyo mutuo son fundamentales para construir un mundo más justo, más equitativo, más humano. Y quizás una de las partes más conmovedoras de su discurso, aquella que logró erizar la piel de los presentes y que grabó a fuego su mensaje en el corazón de todos, fue cuando habló sin tapujos sobre sus sueños. No se refirió a metas materiales, a éxitos profesionales, a logros personales que pudieran enorgullecerlo. No, su visión iba mucho más allá de lo tangible y de lo inmediato. Habló sobre su profundo deseo de contribuir al mundo, de dejar un legado positivo, de inspirar a otros a perseguir sus pasiones, a no rendirse nunca, a creer en sí mismos y en su potencial para hacer realidad sus anhelos. Expresó con una honestidad conmovedora su anhelo de ser una voz para aquellos que no la tienen, de utilizar su plataforma, su fama y su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad, de hacer de este mundo un lugar más justo y equitativo para todos. Y al escucharlo uno no podía evitar sentir una profunda admiración por su visión, por su compromiso con un futuro mejor, por su nobleza de espíritu. Porque no se trataba de un discurso vacío, de palabras huecas que se lleva el viento, sino de una declaración de principios, de un llamado a la acción, de una invitación a todos a ser protagonistas del cambio que queremos ver en el mundo. Las lágrimas, por supuesto, no tardaron en aparecer. Lágrimas que no eran únicamente de tristeza o de melancolía, sino también de emoción, de identificación, de comprensión. Porque Kerem, en ese instante, dejó de ser el actor famoso que vemos en la pantalla, el ídolo de masas que desata pasiones. Se convirtió por un momento en un ser humano vulnerable, que compartía sus sentimientos más profundos con nosotros, que se desnudaba emocionalmente ante el público, que nos abría las puertas de su corazón para que pudiéramos ver lo que había en su interior. Y esa conexión, esa apertura, esa sinceridad sin límites, fue precisamente lo que nos conmovió hasta lo más profundo del alma. Nos recordó que todos somos iguales, que todos tenemos nuestros momentos de luz y oscuridad, que todos experimentamos alegría y tristeza, éxito y fracaso, y que lo importante es seguir adelante con fe y esperanza sin importar los obstáculos que se crucen en nuestro camino. Nos recordó que el camino hacia nuestros sueños puede ser difícil, puede estar lleno de desafíos, pero que vale la pena perseverar, que la recompensa al final del camino es infinitamente mayor que cualquier dificultad que hayamos enfrentado. Recuerdo haber visto una infinidad de comentarios en las redes sociales, después de la publicación del vídeo, de personas que se sentían profundamente inspiradas, motivadas, incluso transformadas por las palabras de Kerem.
Muchos expresaban que el discurso les había dado fuerzas para superar sus propias dificultades, para enfrentar sus miedos, para perseguir sus sueños con renovado entusiasmo, para creer en sí mismos y en su potencial para lograr todo lo que se propusieran. Y ese, creo yo, es el verdadero poder de un discurso conmovedor, la capacidad de inspirar, de transformar, de generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Porque no se trata simplemente de palabras bonitas, de frases hechas o de lugares comunes, sino de una conexión genuina, de una emoción compartida, de un mensaje que resuena en lo más profundo de nuestro ser, que nos llega al alma y que nos impulsa a ser mejores personas. Y es que a veces en medio del ruido y el caos de la vida cotidiana, de las prisas, las preocupaciones y el estrés, necesitamos que alguien nos recuerde lo que realmente importa, que nos devuelva la mirada hacia lo esencial. Necesitamos que alguien nos diga que no estamos solos, que todos enfrentamos nuestras propias batallas, que todos tenemos nuestros momentos de duda y de desesperanza, y que la esperanza es un motor poderoso que nos impulsa a seguir adelante, a levantarnos después de cada caída, a no renunciar nunca a nuestros sueños. Y Kerem, en ese discurso, logró hacer precisamente eso. Nos recordó la importancia de la perseverancia, de la conexión humana, de la fe en nosotros mismos, y de la necesidad de perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y lo hizo con tal honestidad, con tal vulnerabilidad, que nos dejó a todos con el corazón lleno de emoción y la mente llena de reflexiones. En verdad, el impacto de este discurso no solo se sintió en el momento en que fue pronunciado, sino que continúa resonando en la actualidad, mucho tiempo después de que el vídeo fue publicado en las redes sociales. Muchos seguidores e incluso personas que no conocían a Kerem han compartido el vídeo, comentando lo mucho que les ha llegado al alma, lo mucho que les ha ayudado a sobrellevar sus propios momentos difíciles, lo mucho que les ha inspirado a perseguir sus sueños y a creer en sí mismos. Y es que este discurso, más que un simple mensaje, se ha convertido en un testimonio de vida, en un llamado a la esperanza, en una invitación a conectar con nuestra propia esencia y a perseguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se puedan interponer en nuestro camino. Y eso, creo yo, es lo que hace que este momento sea tan especial, tan memorable, tan significativo en la memoria colectiva de todos aquellos que tuvieron la fortuna de presenciarlo. Es curioso cómo un discurso, unas simples palabras pronunciadas con el corazón, puede tener un poder tan transformador. Como unas frases dichas con honestidad y vulnerabilidad, pueden llegar a conmover corazones, a sanar heridas, a inspirar vidas y a generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Y es que las palabras, cuando salen del corazón, tienen la capacidad de trascender el tiempo y el espacio, de llegar a personas que se encuentran a kilómetros de distancia, de generar una conexión profunda y significativa, de dejar una huella imborrable en la memoria de aquellos que las escuchan. Y el discurso de Kerem Bürsin es una prueba fehaciente de ello. Un momento que quedará grabado en la memoria de muchos, un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede convertirse en una fortaleza, y de cómo la conexión humana es esencial para construir un mundo mejor. Y ahora, después de haber repasado este momento tan especial, quiero agradecerles, de todo corazón, por acompañarme en este viaje emocional, por compartir conmigo sus inquietudes, sus reflexiones y sus pasiones. Espero sinceramente que este vídeo haya sido de su agrado, que les haya permitido reflexionar sobre la importancia de la perseverancia, la conexión humana y la necesidad de perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. En resumen, hemos visto cómo un discurso puede ser mucho más que una simple secuencia de palabras, como puede ser una ventana al alma, una invitación a la reflexión, y un llamado a la acción. El discurso de Kerem Bürsin fue una muestra de su vulnerabilidad y honestidad, conectando con el público a un nivel muy profundo y conmoviendo corazones en todo el mundo. Por supuesto, nos encantaría saber qué les pareció este vídeo, si les gustó, si les llegó al alma tanto como a nosotros, o si tienen alguna experiencia similar que les gustaría compartir. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que sea de su interés. Recuerden que este espacio es para todos nosotros, un lugar donde podemos compartir nuestras pasiones, nuestras reflexiones y nuestras experiencias, así que no duden en expresarse libremente. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Juntos podemos hacer de esta comunidad un espacio más grande, más fuerte y más apasionado por el mundo del entretenimiento. Una vez más, muchas gracias por su tiempo, su apoyo y su pasión.
Esperamos verlos en nuestro próximo vídeo, listos para explorar nuevas historias, descubrir nuevos talentos y seguir disfrutando juntos de la magia del cine y la televisión. Recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que siempre hay esperanza y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Los dejo con un fuerte abrazo virtual y con la promesa de seguir creando contenido que les inspire, les emocione y les haga reflexionar. Hasta la próxima. Y recuerden, la pasión es la clave. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero.